aplicación de los métodos de predicción estereográfica o hemisférica para la estabilidad de excavaciones en roca. Y este es lo que hemos abordado. A ver, dejen admitir aquí. A Paula Gasca, díganle que ya está admitida. Y entonces, esto es lo que hemos visto generalmente. Lo divido en dos partes, precisamente por si vamos a algún lado a darlo el curso, entonces uno llega y otro se regresa, ¿no? Entonces, la primera parte del curso es la introducción general, definiciones básicas, proyección polar y ecuatorial, obtención de datos geológicos, generalidades, recopilación de información, equipo y material necesario, símbolos, uso de brújula, elementos de exploración, presentación de información, y luego vienen los procedimientos básicos utilizando la proyección estereográfica o hemisférica, sus generalidades, al trazo de una línea de orientación diagonal buzamiento, el trazo de un plano de dirección buzamiento, líneas contenidas en planos, intersección de planos, rotación alrededor de un eje inclinado. Luego, análisis estadísticos de datos de orientación. Igual empezamos con generalidades. Y espérenme, ya me cambié esto. Ok, entonces empezamos igual con generalidades, con elaboración de material para conteo de polos, desviaciones de muestreo impuesto por una exploración lineal, métodos para configurar curvas de contorno, análisis de agrupamiento de las normales al plano de la discontinuidad geológica, explicación de todo lo anterior para el uso del software TIPS. Y luego la otra parte, la otra parte es resistencia al corte de un plano de discontinuidad, método de círculo de fricción en las proyecciones estereográficas, para definir el factor de seguridad de una excavación, estabilidad contra la falla de un bloque, estabilidad contra la falla de una cuña, método de círculo de fricción aparente en las proyecciones estereográficas para determinar la estabilidad de excavaciones, consideración de la fricción y la cohesión en el plano de la discontinuidad, considerando el efecto de subpresión en el plano de la discontinuidad y considerando el efecto del sismo en la cuña de falla, estabilidad de una excavación con sistemas de anclaje, elección del tipo de anclaje, definición de la lechada y la presión de inyección, definición de acero de refuerzo. Creo que ya tengo más alumnos de los normales en sala de espera, lo que ya le puse a emitir, ¿no? ¿Falta alguien? Entonces, consideración de fricción y de la cohesión en el plano de la discontinuidad, considerando el efecto de la supresión en el plano de la discontinuidad y considerando el efecto del sismo en la cuña de falla. Estabilización de una excavación, bueno, ya habíamos visto todo esto, hasta revisión de adherencia, acero, lechada, longitud del bulbo del ancla, arreglo de las anclas, propuesta de anclaje, revisión de adherencia, acero, lechada roja. Y esto es lo que normalmente hacemos en ese curso, ¿no? Entonces, bueno, regresando a este curso, vamos a ver primero las definiciones básicas. Ahí en la imagen tenemos una roca metamórfica esquistosa porque se ve una cierta orientación preferencial que va en el sentido como va el curso, que indica que así van los esfuerzos.
Entonces, generalmente, estas rocas esquistosas se alinean porque alcanzan un estado plástico cuando se forman. Si se llegan a fundir, entonces ya se van a convertir en una cámara magmática, pero como no se, simplemente se transforman y luego se enfrían, se alinean siguiendo el esfuerzo principal menor. Si están alineadas así, quiere decir que el esfuerzo principal mayor viene en este sentido. Perpendicular. Entonces, pues vamos a ver algunos conceptos básicos como son la orientación. Entonces, la orientación, pero de la dirección de inclinación. Generalmente, en la mecánica de rocas, en la geología aplicada, se utilizan rumbos, se utiliza dirección de inclinación a inclinación. En la geología se utiliza rumbo de capa o rumbo de fractura, de discontinuidad, con la inclinación. Sin embargo, como muchas veces este trabajo lo hacen los geólogos, ustedes deben de aprender a manejar ambos, para que la información que les den, ustedes la puedan analizar e incluso meter al software sin problema, ya que cuando se manejan rumbos, se utilizan cuadrantes, cuadrante noré, cuadrante norú, suré o surú, y entonces no reconoce las letras, y como esto es un azimut, se mueve en 360 grados, al tener la dirección de la inclinación, entonces ya sabemos cómo está el rumbo, porque el rumbo aparte es perpendicular a esa posición. Entonces, la orientación o dirección de inclinación se mide de 0 a 360 y es el azimut geográfico medido en dirección de las manecillas del reloj a partir del norte, donde es 0, o también en ese punto es 360, del plano vertical conteniendo la línea dada de echado beta, y por convención la orientación se mide en la dirección del echado. Es decir, a partir de cómo está inclinada la capa, hacia ese lado se mide la dirección de inclinación. Y simplemente es perpendicular al rumbo. Ya lo habíamos visto en otras presentaciones que por ahí les pasé, ¿no? Luego, el echado buzamiento, pues ya quedamos en que se mide del plano horizontal al plano vertical. Puede ser negativo o puede ser positivo, pero como nosotros siempre trabajamos en el hemisferio inferior de la red estereográfica, entonces nuestros ángulos van a ser positivos. Todos los ángulos que sean en el hemisferio superior serían negativos. Entonces dice que es el ángulo medido de un plano vertical entre la línea dada y la horizontal. Por convención, una línea dirigida con un sentido hacia abajo tiene un echado positivo y una línea con sentido hacia arriba tiene un echado negativo. Nosotros siempre vamos a trabajar con echados positivos. Y la orientación de una línea dada normalmente no se registra en términos, más bien se registra en términos de alfa y beta, como un número de 3 y 2 dígitos separados por una diagonal. Por ejemplo, 2,47,68. Si yo tengo 2,47,68 perpendicular a esta dirección de inclinación, tengo mi rumbo. Entonces el rumbo de la capa es el azimut geográfico de una línea horizontal imaginaria en un plano inclinado dado. ¿No? Está mal esta definición. El rumbo es una medida que se mide a partir del norte, puede ser en sentido horario o antihorario. Cuando el rumbo es noré, entonces se mide de 0,90 grados, o si es norú, de 0,90 grados, pero en el otro sentido. Y lo mismo ocurre del lado sur, que se mide del sur al este o del sur al oeste. Y entonces siempre tenemos que referenciar en qué cuadrante estamos y también tenemos que decir hacia qué cuadrante se está inclinando la capa. Luego tenemos el pitch. El pitch son líneas contenidas en un plano.
Entonces, el pitch, precisamente para no llamarle dip, es una inclinación, también se mide de 0 a 90 grados, porque si le decimos dip, lo vamos a confundir con un plano. Y en cambio, esta es una línea contenida en un plano y se mide su inclinación. También se le llama rack o pitch. Dice, es el ángulo agudo medido en un plano especificado entre una línea dada y el rumbo de la capa. Es importante saber para anotar la dirección del pitch a partir de cuál extremo de la línea se midió el rumbo. Y entonces aquí tenemos el rumbo. La línea está aquí como verde, dice rumbo de la capa, porque se refiere a la orientación de esta capa que está aquí. Aquí tenemos una capa, donde están indicados estos datos, y acá tenemos otra. Y aquí tenemos la línea en que se cortan las dos capas, o línea de intersección. Ahí se alcanza a apreciar, ¿no? Porque la capa de acá tiene más rugosidad, más aspereza que la capa de acá, que son términos que vimos en mecánica de rocas para definir resistencia de la roca, ¿no? Entonces, a partir de este rumbo de capa, en forma normal está la dirección de inclinación. Pero, si yo vertiera agua en el plano, el agua escurriría siguiendo la línea de máxima pendiente. Y entonces, a partir de esta línea, yo puedo medir mi ángulo. Este es mi ángulo, que es mi dip. Y mi dirección, mi dip direction, es esta línea. ¿Sí? Esta línea es la dirección de inclinación. Es decir, en qué dirección, a partir del norte, tiene esta capa inclinada. Y la inclinación se mide acá, no la confunda, nada más. Una cosa es una y la otra es otra, ¿no? Entonces, una es dirección de inclinación, la otra es simplemente inclinación. Y se mide de 0 a 90 grados, y esta se mide de 0 a 360. Y es perpendicular a la capa de rumbo. Y entonces, ustedes utilizaron unas redes estereográficas en mecánica de rocas para proyectar los planos. Y si no, pues lo estamos viendo otra vez, ¿no? A partir de los ejes de meridianos y líneas ecuatoriales, a partir del meridiano de Greenwich o del Ecuador, están formados estos gajos en sentido norte-sur y en el sentido este-oeste, para formar estos cuadros, ¿no? Entonces, si yo estos cuadros los veo desde arriba del norte, si me pudiera posicionar en el espacio y verlos desde el norte franco, entonces estas líneas las vería como círculos concéntricos. Y a esto se le llama red polar. Y a estos que al ver estos mismos círculos en un costado, se les llama red hemisférica o grandes círculos pequeños, los que son concéntricos, los que son este-oeste, que están aquí marcados, o grandes círculos, los que van norte-sur. Entonces, el principio de proyectar un bloque en un plano, que precisamente son las proyecciones estereográficas, es que una figura como la que está ahí, hecha en cristal, que está en 3 dimensiones, y yo hago pasar la luz y la puedo proyectar en un plano. Y ese es el objetivo de la proyección. Entonces, lo proyecto y lo paso a un plano, y cada línea de estas las puedo medir con un punto. Pero ese punto se llama polo, por ahí les había comentado a los que di clase, que es como su amigo imaginario. Si no lo tuvieron, a partir de hoy lo pueden adoptar como su amigo imaginario, que se llama polo, porque es un punto que está por detrás del plano, pero que nunca lo vamos a ver.
sabemos que está en la posición ortogonal al plano, a 90 grados. Pero que es muy útil. Si yo tengo en mi red estereográfica 3 puntos de polos, puedo formar mis planos. Y esos planos van a tener puntos de intersección. Y a partir de esos puntos de intersección, como los que están aquí, yo puedo construir una figura en 3 dimensiones. Lo puedo hacer bajando estos datos con geometría descriptiva. ¿Vale? Solamente con pura geometría descriptiva puedo buscar la forma que tiene el bloque. Ya que tenemos el bloque en sus dimensiones, entonces, si tenemos el peso volumétrico de ese bloque, nosotros vamos a tener el peso en toneladas del bloque o cumia que se nos va a caer hacia la carretera o hacia la excavación. Entonces, en eso consiste este proyecto. Aquí está el polo, este es el plano horizontal, y a 90 grados de él está el plano, ¿no? Bueno, aquí están los dos hemisferios, el hemisferio inferior, hemisferio superior de referencia, ¿no? Les dije que íbamos a trabajar en el hemisferio inferior. El plano ¿por qué? Para que tengamos echados positivos, inclinaciones positivas, de 0 a 90 grados. Si trabajamos acá, tenemos que manejar echados negativos. Y esto es la construcción de la red estereográfica, son las ecuaciones que nos permiten construir la red hemisférica. Aquí está la proyección a partir del plano horizontal, plano de proyección hacia la parte del hemisferio inferior de referencia. Aquí tenemos una proyección. Y con esta proyección de los puntos en la superficie se van construyendo la red estereográfica. Aquí tenemos la construcción de la red. Primero se proyectan los puntos al plano horizontal, al plano de proyección, y de aquí se pasan al plano hemisférico inferior. Tenemos un plano horizontal de referencia que igual lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. ¿Sí? Este es el plano auxiliar que tenemos que prima ahora, ¿no? Y con esto se construyen estas redes. Esta es la red que veíamos acá de círculos concéntricos, ¿no? Esta es la red polar. Esta es la red polar, aquí son los círculos concéntricos. Entonces es esta. La perdí aquí. Círculos concéntricos, ¿no? Esta es la red polar. Y esta red es la de Wolf, porque hay otra red que se llama de Swift. Entonces, vamos a partir de ello, como nosotros en la ingeniería o en la ingeniería geológica nos interesa tener más control sobre ángulos, entonces generalmente manejamos la red de Wolf. Si nuestro interés es manejar áreas, se llama red de áreas iguales, es la red de Smith. Entonces, nosotros vamos a trabajar con vean, la parte esta blanca de la red de Wolf. Ahorita voy a poner la polar de la red de Smith. Vean cómo es diferente, ¿no? Aquí los cuadritos son como más alargados, acá son como más parecidos a un cuadro, ¿no? Entonces, si lo ven los cuadritos aquí en la periferia, se ven más cuadrados, que si nos pasamos a la de Wolf, se ven como rectángulos. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el principio de la proyección. Como nosotros vamos a trabajar en el plano inferior, vamos a trabajar con un arco que nos representa el plano. Y a 90 grados de este plano está mi polo. ¿Sí? Teniendo el punto yo de aquí, yo puedo trazar mi arco a 90 grados. Y el centro del arco me representa la línea de máxima pendiente. Cualquier punto fuera del centro del arco se les llama echados aparentes. Entonces el echado verdadero va a ser el que esté al centro del arco y que lo podamos medir en forma normal al punto. Porque en la otra pues va a ser difícil, ya es diagonal,
Entonces, cualquier punto en ese arco fuera del centro se llaman echados aparentes. Cualquier punto, ahí ya tiene minutos ilimitados, gracias. Entonces, este arco que está aquí, de proyección, ven, yo lo estoy proyectando aquí, es este mismo, y aquí está inclinado mi plano. Si este arco estuviera más pegado a la periferia de la esfera, estaría más horizontal. Y si este arco estuviera más pegado al centro, estaría más vertical. ¿Vale? Entonces aquí va el plano vertical, aquí va el plano horizontal. Y entonces siempre las inclinaciones las vamos a medir de la periferia hacia el centro de la red, donde es cero. Ahorita vamos a ver las redes, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la anterior, era este, y si está más pegado al centro, es más vertical. Entonces, a estos círculos, en esta posición, en la red, se les llaman grandes círculos. ¿Sí? Aquí está un grande círculo que representa 30 grados, y acá está el grande círculo que representa 30 grados. Les dije que se medía, las inclinaciones se miden sobre este eje, desde 0, 10, 20 hasta 90. O del otro lado también de 0 hasta 90. ¿Vale? Siempre vamos a medir ángulos para los grandes círculos en el eje este-oeste. Aquí tenemos entonces un gran círculo, y también quiero que sepan que el centro geométrico o el centro del arco circular nunca está dentro de este círculo, por eso es que no se usa compás para nuestros análisis estereográficos, ¿no? Entonces, no se puede utilizar compás, por eso es que siempre es manual. Y aquí están las ecuaciones para encontrar el centro del arco circular. Para cada plano, a cada grado, a cada 2 grados, va a ser un centro circular distinto. Igual ocurre para los pequeños círculos, los que son ecuatoriales, ¿no? Igual también se puede medir la inclinación, pero ahora la vamos a medir de sur al norte, ¿no? Entonces, aquí tenemos una inclinación de 10 grados cada línea, ¿no? Este es un pequeño círculo. Pequeño círculo generado por una línea con un pitch y un plano de rumbo gamma D, ¿no? Entonces, el centro circular, el centro del arco circular está aquí. Y esta es la red de Guth que vamos a utilizar, ¿sí? Aquí tenemos la red de Guth. Igual, quédense viendo en esta parte blanca, van a ver los cuadritos como cambia con la de azul. Vean cómo es diferente, ¿no? Sin embargo, igual, son 360 grados, está a cada 10 grados líneas de referencia, y cada cuadrito vale 2 grados. Cuando tengamos un grado no, vamos a tener que irnos a la mitad de la raya de 2 grados, ¿no? Interpolar a la mitad el grado non. Entonces, esta red está dividida en 360 grados, y vean, está remarcado a cada 10 grados, una línea más gruesa, igual a cada 10 grados en este sentido, para que cuando yo busque un dato, 60, ya no le haga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62, ¿no? Y aquí, rápidamente, ¿no? Pero si ustedes no remarcan estas líneas, le van a batallar y van a tardar más en hacer un ejercicio. Entonces hay que ser un poco prácticos, y sobre todo si posteriormente en alguno de los exámenes que vienen les pongo un ejercicio de esto, entonces no es práctico porque se les va mucho tiempo estar contando cada cuadrito, ¿no? En cambio así, que tiene 50 a 10, 20, 30, 40, 50, volado el punto.
de la red Smith. Y entonces el principio de las redes telegráficas está en que al trabajar con el plano, el hemisferio inferior, en el plano horizontal podríamos ver la red polar. Y si vemos de costado esto, vemos la red hemisférica. ¿Sí? Entonces, ese es el principio. Aquí esta la vamos a utilizar para manejar polos, esta la vamos a utilizar para el manejo de datos de inclinación, de planos de discontinuidades. Entonces, ya habíamos visto en otra presentación el equipo que se requiere, ¿no? Martillo, brújula, lupa, ¿no? También ya habíamos visto algunas brújulas, ¿no? Les platiqué de la Brunton, de la Freiberg, la alemana, esta no tiene cronómetro y algunas electrónicas. En estas brújulas hay un tornillito por aquí, en el costado, aquí no se ve, del otro costado, donde lo vamos a mover y se va a mover esta platina, porque le vamos a dar un ajuste con el norte verdadero. Acuérdense que la Tierra tiene un norte magnético, y ese norte magnético va variando. Por ejemplo, dicen que con el sismo de Chile, que fue de 9.2 grados, algo así, la sacudida de la Tierra hizo que variara el eje de la Tierra en el sentido norte-sur. Entonces, por eso es que tenemos el norte astronómico, que está basado en la polar, que prácticamente es una estrella que se ve fija con respecto a la posición de la Tierra, y esa es la referencia para hacer el ajuste. Entonces, para el ajuste tenemos que tener un plano de las líneas isogónicas mundiales, como el que están viendo, donde la línea verde, esa que pasa por aquí, en la parte medio oeste de Estados Unidos, por Yucatán, cerca de Ecuador, por acá, vale 0. Igual acá, vale 0, ¿no? Entonces, y de ahí va aumentando o disminuyendo para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, si la línea 0 de nosotros nos queda en Quintana Roo, en el límite, en el borde, en Cancún, entonces tenemos que hacer un ajuste hacia el oeste. Si yo estoy trabajando aquí en el oriente, si estoy por Cancún, en el Tren Maya voy a estar manejando aquí 0 y tal vez hasta 1 cuando ande por acá de este lado, ¿no? Hasta 2, porque el Tren Maya creo que va a ser Tabasco, ¿no? Entonces, a la mitad de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, pasa la línea 1, aquí en esta intersección. La 2, de este lado, todo hacia el oeste de nuestro país. La 4 está entre el límite de Chiapas, Tabasco y Veracruz y Oaxaca, ¿no? La 5 está prácticamente en el límite de Tamaulipas, norte de Veracruz, parte oriente de Puebla y parte central de Oaxaca. La 6 está en la parte occidental de Tamaulipas y en la oriental de Nuevo León. En la zona huasteca de San Luis Potosí, en el límite entre Querétaro y Hidalgo, en el Estado de México, cerca del DF, es decir, y si estamos en el DF, pues al poniente, ¿no? De la Ciudad de México, a la mitad de Morelos y en la parte oriental de Guerrero. La línea 7 pasaría más o menos por la mitad de Coahuila, Zacatecas también, Aguascalientes, en la parte oriental de Jalisco y en esta parte de Michoacán. La 8, pues en el límite entre Coahuila y Chihuahua, en la parte oriental de Durango, a la mitad de Nayarit y en la parte occidental de Jalisco. La 9 estaría pasando a la mitad de Chihuahua, en el Triángulo Dorado, donde la tierra del Chapo, donde se junta Chihuahua, Durango, Sinaloa. Ahí nuestro ajuste sería 9. A 10 en el límite entre Sonora y Chihuahua, o acá más o menos por Loreto, de La Paz hacia el Morún, cerca de Santa Rosalía. Luego la 11, pues aquí como a la mitad de Sonora, la mitad de Baja California, entre las dos Baja California, ¿no? La norte y la sur.
La 12, pues ya por cerca de Mexicali, por San Luis Colorado más o menos, y acá por Guerrero Negro. Ya por acá andaría cerca de la 13, en esta parte de la República Mexicana. Entonces, es el ajuste que tendríamos que hacer a la brújula. Y este sentido lo hacemos así. Les decía que hay una pequeña pínula para mover la platina. Y entonces, si es al este, sería como está indicado en la figura. La primera, esta es una declinación de 15 grados al este. Es una pequeña pínula doradita que está en la brújula, que la mueven con el tornillito que les digo, con un pequeño compás. Y si es al oeste, pues está indicado en la figura de abajo, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la posición que tenemos que tener para poder obtener la dirección de inclinación. Entonces, siempre la brújula la vamos a apoyar en este costado, en el plano. Si nosotros ya encontramos el plano horizontal lo podemos encontrar poniendo la brújula al revés, recargando el borde inferior de esta parte y buscando que esta burbuja esté nivelada. En ese momento le trazamos una raya, y ya que la trazamos, entonces cambiamos a esta posición la brújula. La colocamos así y simplemente la levantamos, y cuando esté aquí la burbuja centrada, tomamos la lectura y esa va a ser dirección de inclinación. Y para medir la inclinación, vamos a utilizar el otro nivel, el alargadito que está acá abajo, y un vernier que está en la parte inferior también. Entonces, atrás de la brújula hay una pínula, la cual yo voy a mover para nivelar el nivel. Simplemente recostamos con este borde o con estas esquinas la brújula. Medimos nivelamos la burbujita, y acá abajo vamos a medir en esta especie de vernier el ángulo. Entonces, es muy fácil. Les comentaba que perpendicular hay que poner la brújula ahora, con esto, apoyando con este borde en el plano horizontal para medir la inclinación. ¿Sí? Entonces, la burbujita esta debe estar centrada, está alargada. Entonces, así es como se haría. Aquí tenemos la otra brújula, la brújula alemana, la Freiberg. Aquí la tapa es la que nos da la inclinación, y como está articulada con este vernier, aquí, entonces, aquí vamos a ver con cuántos grados está inclinada la caja, ¿no? Y bueno, después del examen vamos a empezar a manejar algunos procedimientos básicos para que ustedes comprendan todo esto, ¿no? Lo primero que hay que hacer es calcular, repintar más bien el círculo, que es copiarlo del contorno de la red, ponerle su norte, sus cuadrantes, y ya con eso vamos a empezar a poder manejar nuestros datos, ¿no? Entonces, siempre vamos a trabajar con una cubierta de papel albaneno, y se va a colocar así sobre la red de Wood, la hemisférica, y en esa posición. Ok. Pero para eso tenemos que entender bien las orientaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, son algunos ejercicios. Por lo tanto, necesito primero comprobar que efectivamente manejan el cambiar la dirección de rumbo, la dirección de inclinación. Entonces, permítanme 4 minutitos, les voy a poner unos ejercicios para que me los hagan y los comprendan. Los primeros 2 se los voy a explicar yo, y los segundos 8, ustedes los otros 10, perdón, los van a hacer ustedes. Entonces, espérenme tantito, déjenme una hoja para hacer los ejercicios, porque déjenme traer un cuaderno, me añadirle la Querétaro acá a la Ciudad de México.
A ver, no te escuché, ¿qué me dices? Ok, déjale, damos acceso. Creo que ya. Les mando la foto, ya hice los datos. Les explico los dos primeros. Los demás los hacen ustedes.
¿Ya los tienen? Sí, acaban de llegar al grupo de WhatsApp. Sí, profe. Bueno. Los que numeré son los que van a hacer y yo les voy a... Dos que no están numerados son los que les voy a explicar que están a la derecha, ¿no? Son 12 en total. ¿Vale? Ok. Primero vamos a hacer una crucecita. Le vamos a poner su norte. Vamos a ubicar 200. Y cuando estemos manejando datos azimutales, vamos a poner una patita corta con una flecha. Y cuando estemos manejando rumbos, una patita larga. Entonces, luego, yo tengo otro color para que quede bien claro. Ok.
Ok, les voy a mandar la foto y les voy explicando, ¿no? ¿Ya lo tienen? Sí, Inge. Ok. Vean lo que hice primero. Para el primero busqué 200 grados. Entonces, aquí está el norte, en el este son 90, en el sur son 180, entonces 200 queda en mi lado izquierdo, ¿no? Ya que encontré estos 200, como esto es ortogonal al otro, ahora tengo que buscar los grados. Entonces, como tengo la línea de 180 y 200, a 200 le resté 180 y me quedaron 20 grados. Entonces, como es ortogonal, ahora la otra parte son 70, porque 70 más 20 son 90. Entonces, mi rumbo es sur 70 grados, con 50 hacia donde apunta la flecha, al sur. ¿Sale? ¿Sí quedó claro ese? ¿Le puede repetir, por favor? Ok. Lo que hice primero fue azimutalmente desde el norte, nos faltó indicárselos con una línea así curva, busqué 200. Entonces ya encontré el azimut de 200. Como tengo la línea del sur que ahí vale 180, 200 menos 180 me quedan 20 grados. Y como esto es ortogonal a la línea alargada siempre que marquemos los 200 hay que trazar una línea alargada, que ese es el rumbo. Entonces, como es ortogonal, 90 menos 20 son 70 grados. Entonces mi rumbo es medido del sur al este 70 grados. También lo puedo medir del norte al oeste, son 70 grados noroeste, ¿no? ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Sí, Va el profe. otro. Sí, profesor. Va el otro. En el otro, lo que tenemos que hacer es primero marcar mi rumbo, que es sur 80 grados este. Entonces yo busco 80 grados del sur al este y trazo mi línea. En el anterior marqué primero mi línea cortita. Ahora trazo mi línea, la morada, la larga. Y perpendicular a ella es mi cortita. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, hacia arriba. Me lo indica las últimas dos letras, donde está el 70. Dice que es al noré. ¿Sale? Entonces es al noré. Y como yo tengo 10 grados, si lo mido azimutalmente, siempre la patita corta se va a medir azimutalmente. Como yo tengo 10 grados ahí, entonces son 10,70. ¿Sí ¿Podría queda repetir claro? ese? No, ¿podría repetir ese, ingeniero, por favor? Ok. Primero vamos a buscar, ve tu dato, sur 80 grados este. Del sur me voy al este 80 grados. Y trazo mi línea larga que cruza los dos cuadrantes. Y luego voy a trazar una perpendicular. ¿Hacia dónde? Veo mi dato. Ah, dice acá que al noré.
porque nada más la puedo trazar al noré o al surú, pero dice que al noré, entonces la marco al noré. Si yo tengo 80 grados aquí, entonces mi complemento aquí son 10 grados. Entonces mi otro complemento serían 80 grados. Entonces quiere decir que yo tengo 10 grados, porque son ortogonales de las líneas. Y como igual es ortogonal el norte con el este, entonces me quedan 10 grados acá arriba, ¿no? Entonces mi azimut es de 10 grados. No sé si te quedó claro. Profe, ¿por qué Hey, tiene un 70 anotado ahí? porque es la inclinación. La inclinación no tiene nada que ver. La inclinación te lo di como dato arriba. Es igual el otro, tiene 50. Ya la entendí. Gracias. ¿Sí me explico? O sea, la inclinación no tiene nada que ver. Dejen ver, por ahí tengo una figura que ya les había mostrado. Espérenme tantito, ahorita la busco. A ver si está aquí. No, aquí no está. A ver cuál es más. Me parece, me la salté. Unas páginas por páginas. Ahí está esta figura. Ve, compañero. El primer dato, acuérdense que este es el rumbo. Y esta es la inclinación o buzamiento. Cuando me preguntaste los 70 de dónde salieron, los 70 es la medida de aquí a acá. Profe, se está compartiendo algo, se sigue viendo la presentación de PowerPoint. Ok. Vamos a cerrar la otra. ¿Sí ya la ven? Ya. Ok. Me decía el compañero que por qué 70, bueno, era sur, 80 grados este. Es decir, aquí está mi norte,
yo puedo medir, si acá está mi norte, entonces mi sur está por acá. Pero a partir de aquí yo puedo medirlo para acá. Los 70 grados es la inclinación de aquí al plano horizontal. Son los 70 grados, este ángulo. Pero nosotros, yo les di un rumbo que me lo están cambiando a dirección de inclinación, que es este. Que están en el mismo plano horizontal, que no tiene nada que ver con esto de aquí. ¿Sí me explico? Por eso es que el ángulo queda igual. Nada más el cuadrante nos sirve para ver hacia dónde está y ya. ¿Vale? Les voy a ayudar con la primera. A ver, hagan su crucecita. Y pónganle un norte. ¿Ya estuvo? ¿Ya tienen su crucecita? Ya, profe. Ok, entonces ahora busquen. Es la patita corta la que vamos a buscar porque es azimut. Entonces vamos a buscar 150. Yo me voy a ir desde el norte a la derecha en sentido horario. Llego al este, son 90. Entonces 150 es para acá sin llegar a los 180, sino ya llego a... Y ahí donde más o menos sean 150, trazan una patita corta. ¿Vale? Luego, ya que tienen su patita corta, van a trazar una perpendicular a la patita corta. Una línea ortogonal. Este es el rumbo. Y lo otro que marcamos era dirección de inclinación. No es inclinación, les dije hace rato, no confundan. Inclinación con dirección de inclinación. Entonces, ya que tengo mis 150, entonces yo tengo 90 menos 150. 90 menos 150. ¿Cuánto es? ¿Qué ángulo tengo ahí? 60. 60 grados. Entonces yo tengo aquí 60 grados. Pero como esta línea con la línea que acabo de marcar es ortogonal, entonces ¿cuántos tengo allá? Arribita para formar el ángulo de 90. 30 grados, ¿no? Y ahora yo tengo un ortogonal entre el norte y el este. Y ya conozco 30. Entonces, ¿cuánto es? 60. ¿Sí? Y entonces, yo ya tengo mi rumbo ahora sí. Es norte, 60 grados. Este, con la inclinación de 70. ¿Hacia dónde miran los 70? Hacia el sur. ¿Sí? Y les va a quedar, si me siguieron, les va a quedar como la tengo yo. Ahorita se las mando. Si es que me siguieron. Ahí está. Primero tracé 150. Luego la línea morada, que es el rumbo. Luego busqué el ángulo entre el este y los 150. Y luego saqué el complemento con la línea morada, que son los 30. Y luego entre el este y el norte son 90. Y como ya tengo 30, son 60. Entonces mi rumbo es norte-este. Y también lo puedo medir de abajo, sur, oeste, sur 60 grados oeste, con 70 al sureste, porque la flechita apunta al sureste. ¿Sale? Sí, profe. Ya no debe de haber problemas, entonces adelante. Les doy un tiempito para que los terminen.
¿Vale? Inge, y cuando los terminemos, ¿a dónde se los subimos? ¿Al Teams? No, quiero saber primero que los entiendan. Les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Qué tal si me los mandan todos chuecos? Ok. Aquí voy a estar, no me he ido. Aquí estoy enfrente de ustedes. Si me llego a mover tantito, entonces me mandan un anuncio aquí en el WhatsApp y ya. O sea, no estamos lejos el uno del otro. Que sí sirve que no suben basura al Teams. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? El rumbo puede ser, se puede anotar como norte o suroeste, o sea, dependiendo. O sea, es lo Claro, mismo. claro, es lo mismo, porque es la misma línea. Mientras me des de la misma línea, esta línea noré también es surú, es sur 60 grados oeste, porque es la misma línea, con 70 al suré. Ok, entonces cualquiera de las dos está bien, ¿no? Ah, claro. Mientras sea la misma línea, yo me doy cuenta que estás bien. ¿Vale? Va que va.
Ingeniero, una pregunta. No está, creo que se salió. Ah, va, gracias.
Ok, ya estamos aquí. Se me descargó mi máquina y no me había dado cuenta. ¿Terminaron todos? Sí, profe. Sin problema. Sí, profe, Sin creo. problema. Ok. Sale, pues entonces nos veríamos el martes, ¿no? Sí, prof. Hacemos un examen. ¿Sale? Ok. Sí, profe. Oiga, profe, nada más nos dijo que le comentáramos lo de la lista al final de la clase. ¿Quiénes son? Yo soy Chávez Vargas, Alejandro. Chávez Vargas. ¿Y quién más? Y De los Gasca López, Villatoro. profe. Ay, Casca López. Ok. Ramírez Meneses, Víctor. Meneses. Mundo González. González. Fabián Donato, profe, por favor. Pues todos. Donato. Veloz Villatoro. Veloz Villa. Ajá, Veloz Villatoro. Por Ajá. favor, profe. Sánchez Rodríguez ya estaba. ¿Quién? Sánchez Rodríguez. Sánchez Rodríguez. Ok. Juárez ¿Todos? Villegas. ya. Monroy, profe. ¿Cómo? Es Monroy. Vázquez Monroy. Enríquez con H. Enríquez. Enríquez con H. Monroy. ¿Quién más? Juárez Villegas. Juárez Villegas. Ups, es una buena banda. ¿Quién más? Constantino Flores. Constantino Flores, sí, profe. Flores. Ajá. Hernández Cruz. Fernández Cruz. Son todos, ¿verdad? Osorio Dionisio. Oh, que la canción. Eso